estudiando acerca de los 7 sellos, y dentro de los sellos pues ya entramos a hablar como parte de ellos de las 7 trompetas, y estábamos viendo cada una de ellas. Habíamos visto la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y hoy hablaremos de la sexta y séptima trompeta, y seguiremos cronológicamente estudiando el libro de Apocalipsis. Saludo a quienes en este momento ya siguen ubicándose en esta transmisión. Dios les bendiga, que espero que esta noche nos podamos unir de una manera muy especial y podamos seguir creciendo en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Muy bien, hay otras personas que se nos han estado uniendo en esta hora. Muy bien, por aquí entonces tenemos a Lina Parra, y tenemos a otras personas que están como contactándose con nosotros en este momento. Bueno, es una bendición que estemos ahí poco a poco uniéndosenos. No sé qué otra persona está por ahí uniéndose a esta transmisión. Si puedes escribirnos, nos daremos cuenta, porque nos damos cuenta que hay conectados, pero no nos damos cuenta quiénes están conectados. Solamente cuando estamos saludando podemos hacerlo. Bueno, yo quiero ir directamente al estudio de esta noche, ¿cierto? Entonces ya habíamos visto, y vamos a ver si voy a colocar entonces la presentación que tenemos en este momento. Muy bien. Bien. Entonces estamos hablando acerca de los juicios del Señor, ¿cierto? Y voy a ver si me devuelvo a esta parte que habla de el libro que estaba sellado con 7 sellos, y vimos cada uno de los sellos. Aquí estamos mirando los sellos representados en 7 jinetes, y no solamente en 7 jinetes, sino que en 4 jinetes, sino que también veíamos parte de los juicios, y que dentro de el séptimo sello estábamos hablando de las 7 trompetas, que es donde nosotros vamos. Entonces estamos viendo en esta parte el primer sello, que hablábamos acerca del caballo blanco, que representaba una guerra fría. El segundo sello, que es el caballo bermejo, que representaba una batalla campal. El tercer sello, caballo negro, que representaba la hambruna. El cuarto sello, que era caballo amarillo, que representaba la muerte. El quinto sello, que era el martirio de las almas de los muertos. El sexto sello, que era un gran terremoto. Y el séptimo sello, que era representado por 7 trompetas, de las cuales hemos estado hablando, ¿cierto? Cada uno de los sellos los hemos ido estudiando. No me voy a detener. Si tú quieres saber un poquito más acerca de los sellos, entonces puedes entrar a YouTube, o puedes aquí mismo en este mismo Facebook mirar las presentaciones de Facebook. Pero yo creo que si entras a YouTube, a la página, a mi página, lo puedes hacer. También estuvimos viendo, cuando llegamos al sexto sello, estuvimos viendo el intermedio de los 144.000, y el séptimo sello, que representaba entonces las 7 trompetas. Empezamos a ver cada una de las trompetas del juicio de Dios, ¿cierto? Y hemos llegado hasta la quinta trompeta. Hasta ahí creo que llegamos bien. Hoy entonces vamos a hablar acerca de la sexta y séptima trompetas de juicio. Y cuando estamos hablando acerca de la sexta trompeta, tendríamos que entrar entonces a mirar Apocalipsis capítulo 9, del verso 13 al 21. Importante que tengamos en nuestras manos las Sagradas Escrituras, aunque yo hago un pequeño resumen, porque si no nos quedaríamos meses. Pues ya llevamos un buen tiempo estudiándolo. Necesitarías en tu casa ir y entrar y volverlo a hacer, y por eso el video está en YouTube, para que tú puedas escuchar, ir a la palabra, leer la porción de la escritura, ¿cierto? Que hoy estaríamos hablando de Apocalipsis capítulo 9, y entonces
yo lo voy a explicar, pero tú en tu casa deberías de abrir las Sagradas Escrituras e ir al texto que nosotros estamos estudiando en el momento. Yo quiero orar para que el Señor sea guiando nuestras vidas mientras exponemos la palabra del Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias porque tus misericordias para nosotros son nuevas cada día, aunque son nuevas y la palabra de Dios lo habla cada mañana, pero en el caso de nosotros creemos que tu misericordia, Señor, se extienden y que nosotros podemos ver tu mano poderosa en medio de nuestras vidas y cuando nosotros estamos viendo la gloria tuya manifestada en cada una de ellas. Gracias, Señor, en esta hora por hablarnos, gracias por este tiempo que vamos a tener de estudio de tu palabra. Adoramos, bendecimos, exaltamos y damos honor y gloria por todo lo que tú eres para con nosotros. Muchas gracias en esta hora, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, gloria al Señor. Entonces vamos a seguir estudiando esta parte de las Escrituras. Permítame un momento, yo voy a volver a ubicarme acá para poder que podamos seguir en este estudio. Entonces estábamos hablando de que veíamos esta parte de la Escritura y que necesitamos ir paso a paso, creciendo, estudiando cada una de estas enseñanzas que la palabra del Señor nos va a dar. Si usted va entonces al capítulo 9, del verso 13 al verso 21, vamos a mirar que la Sagrada Escritura nos habla acerca de estas trompetas, ¿cierto? Y entonces voy a tomar un momento para leerlo. Y dice la sexta trompeta, que nos va a hablar del ejército del lejano oriente. Y dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercer parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercer parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a las serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces aquí estamos mirando algo tremendo, ¿cierto? Y ya nosotros lo hemos advertido, y Juan nos está describiendo 2 clases de demonios que invadirán la tierra durante la tribulación, ¿cierto? La sexta trompeta entonces nos va a introducir a esta invasión. Hablemos de los líderes de esta invasión. Aquí vemos nosotros 4 agentes satánicos especiales, ¿cierto? Y posiblemente sea lo que para Satanás, lo que los 4 seres vivientes que nos habla el libro de Apocalipsis capítulo 4, versos 6 al 8, son para Dios. Muy bien. ¿Cuál es el ejército de esta invasión? Aquí nos habla acerca de 200, un número de 200 millones, ¿cierto? Y un ejército más o menos de esa distancia, de esa extensión, podría ocupar una distancia de 1,5 kilómetros, y el ancho más o menos podría ser unos 140 kilómetros de largo. Aquí lo que está describiendo, ¿cierto? Y nos lo está colocando la Sagrada Escritura, es que estos demonios, al contrario de lo que sucede en la primera invasión, parece que vayan montados en algún tipo de animal o de caballo
que lo describe Juan como si fuera algo infernal, ¿cierto? Las cabezas de los caballos, dice el texto que es semejante a leones y que de sus bocas sale fuego como humo y azufre, y los jinetes llevan armaduras de fuego. ¿Para qué? O el origen de esta invasión, ¿cuál sería? Pues está mostrándonos algo, está hablando acerca del río Éufrates, y aquí es donde empieza, y nosotros vemos a través de las Sagradas Escrituras que ahí fue donde el mal comenzó sobre la tierra, y lo hemos podido ver en capítulo 3 del libro de Génesis. Aún el libro de Zacarías capítulo 5 nos lo podría describir por allá del verso 11 en adelante. Entonces aquí ya tenemos el verso 8 al verso 11, más o menos nos lo podría estar definiendo las Sagradas Escrituras. Muy bien, entonces estamos mirando esta parte que nos tiene que dar una ilustración frente a esto, y nosotros entonces estamos mirando que siempre que se menciona el río Éufrates de esta manera, nosotros podemos mirar entonces lo que sucedió frente a la situación en la tierra, pero no solamente en ese momento, sino que también nosotros podemos mirar que en el capítulo 4 del libro de Génesis, en el verso 3, en el capítulo 10, versículo 9 de Génesis, y tal vez versículo 10 y 14, nosotros podemos encontrar que la falsa religión que aparece sobre la faz o la haz de la tierra comienza exactamente en este lugar. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 17, nos damos cuenta entonces de que es allí donde ella también va a llegar a su fin. ¿Cuántos meses va a durar esta invasión? Se habla de un periodo de 3 meses. ¿Cuál es el daño que va a causar esta invasión? ¿Cierto? Habla de una tercera parte de la humanidad va a morir por medio de fuego, de humo y de azufre. Una cuarta parte si lo vemos, ya había sido aniquilada durante el juicio que nos daba y nos estaba escribiendo las Sagradas Escrituras ahí en ese cuarto sello que nosotros habíamos observado. Recuerda que las trompetas se presentan dentro de los sellos, y ya ahí, por ejemplo, el capítulo 6 versículo 8 nos está hablando acerca de esto. Entonces estamos hablando acerca de 1.000 millones de personas, y ahora perece una tercera parte, o sea que estamos hablando de otros 1.000 millones, y que esta invasión es por lo tanto lo opuesto de lo que fue el juicio de la quinta trompeta, cuando nos muestra que en la quinta trompeta ningún ser humano podía morir porque la muerte había sido retenida. ¿Cuáles son los resultados de esta invasión? Lo estábamos mirando entre el verso 20 y 21 al final, ya que nos narra, nos estaba escribiendo esta trompeta, que dice que los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Yo quiero que entendamos varias cosas. Si miramos la historia del pueblo de Israel, una de las características de cada uno de los momentos en que ellos estuvieron bajo cautividad fue la idolatría. La idolatría es algo que marcó para el pueblo de Israel durante todo el lapso de tiempo que ellos estuvieron en el Antiguo Testamento. Cada que Dios castigaba a Israel, por lo regular había un concepto de idolatría. Entonces, aquí hay una cosa que nosotros podemos ver, es que el hombre siempre ha sido como un idólatra, siempre ha idolatrado, no solamente imágenes, sino que también el hombre ha buscado a quien, con quien no directamente sea el Dios creador, que es un Dios que no se ve a través de ninguna imagen, que es un Dios eterno. El hombre siempre va a estar haciendo esto, y lastimosamente este juicio llega, y esta invasión llega y da una característica dentro del juicio, ¿cierto? La idolatría del ser humano, ¿cierto? Entonces miremos que a esta altura, en la época de la tribulación, ¿cierto? La mitad de la población de la humanidad ya ha sido exterminada. Entonces uno nota una respuesta que es la de los sobrevivientes, ¿cierto?
¿Cuál fue la actitud? Pues en vez de que estos juicios coloquen el corazón del hombre más blando, vamos a mirar que el corazón del hombre se endurece. Hay una característica que es la rebelión creciente del ser humano, y entonces nosotros vamos a mirar una situación terrible que llena el corazón del hombre. Cuando aquí está hablando del término, usa un término que es idolatría, ¿cierto? Entonces el concepto de idolatría que nosotros estamos viendo, bueno, realmente el término es hechicería, que es la traducción de farmakeion, que es un término griego, de lo que vienen las palabras farmacia, ¿cierto? Y es la palabra que quiere decir que detrás de todas estas cosas las personas estaban yendo al sexo, a las drogas y al robo. Y nosotros lo podemos mirar en el ser humano. El ser humano, siempre que se aleja de Dios, siempre hay una esclavitud, y la esclavitud que estamos notando hacia esta época. Entonces vamos a ver que el hombre va a idolatrar. ¿Qué va a idolatrar? El sexo, las drogas y el robo. Y notamos hoy en una generación sodomita, en donde que no solamente es sodomita, sino que también hay una inclinación del ser humano al sexo, a las drogas y al robo. En una medida, para nosotros ha sido demasiado grande lo que estamos mirando hoy en la humanidad. Pero de lo que estamos mirando a lo que nos va a tocar ver a nosotros, bueno, no nos va a tocar a nosotros, a lo que les va a tocar a aquellos personajes, va a ser algo terrible, porque va a ser en un grado sumo. Si en este momento nos aterra ver la moralidad de las personas en el nivel que hoy están caminando, imagínate para la época de la tribulación, cuando los corazones han sido totalmente dominados, endurecidos, y la iglesia, que a través de la iglesia el Espíritu Santo se mueve y trata sobre la tierra, no esté presente para estar ahí neutralizando la obra del adversario. También vamos a notar en el capítulo 10 ya del libro de Apocalipsis, dentro del verso 1 al 11 y también en el 14, que hay algo, hay una pausa. Habíamos hablado anteriormente de una pausa que se daba entre los juicios de los sellos, ¿cierto? Entre el sexto y el séptimo sello. Y ahora estamos viendo otro intervalo entre los juicios, y de la misma manera entre el sexto y el séptimo, pero de las trompetas. Entonces nosotros vamos a mirar esta pausa, y en esta pausa tienen lugar tres hechos que son importantes y son muy significativos. El primero, el mensaje de un ángel de Dios, y lo vamos a mirar entonces en el capítulo 10, que anuncia que el tiempo ha terminado, ¿cierto? Y entonces dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, no el mismo ángel, está diciendo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Entonces la pregunta es: ¿quién es este ángel? Aparentemente este ángel no es Jesús, porque dice: porque juré por el que vive por los siglos de los siglos, versículo 6. Si fuera el Señor Jesucristo, había jurado por él mismo, ¿cierto? Cuando uno mira, por ejemplo, Hebreos capítulo 6, el verso 13, Hebreos capítulo 6, verso 13, lo voy a tomar un momentico para poderlo leer. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces está hablando acerca de que en este texto tendría que jurar, si fuera Cristo, por él mismo, ¿cierto? Entonces algunos piensan que puede ser el arcángel Miguel, según el libro de Daniel capítulo 12, versículo 1, y es probable que el mismo ángel es al que se refiere en el capítulo 5, versículo 2, y también en el capítulo 7, versículo 2, y también en el capítulo 8, versículo 3, y otra vez lo veremos en el capítulo 18, versículo 2. Poco a poco vamos a ir llegando a ellos. Anote las citas, téngalas presentes para que lo pueda analizar en su propia casa. Bueno, ¿qué es lo que tiene, cierto? Dice que tiene un libro abierto.
Un libro es posible que sea el libro de 7 sellos sellados, según que nos dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. ¿Y qué dice? Está anunciando que no habrá más demora para que caiga sobre la tierra el martillo de Dios, el juicio de Dios, y se le ordena al apóstol Juan que coma aquel pequeño libro. Y aquí está mostrando algo que es anticipándosele de que será dulce en su boca, pero amargo en el vientre. Y nosotros podemos mirar que hasta este momento Juan había sido testigo de la primer parte de la tribulación. Había sido también dulce ver cómo los impíos gentiles recibían su justo castigo, pero ahora se le va a permitir contemplar a él el anticipo de los últimos 3 años y medio de la tribulación, que empieza con la matanza en masa del pueblo de Israel con el anticristo. Y esto es sin lugar a dudas algo que para él no va a ser dulce, sino que va a ser amargo. Y nosotros debemos notar ahí en el capítulo 10, versículo 4, que contiene la única parte sellada del libro de Apocalipsis, que dice: cuando los 7 truenos hubieron emitido voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que decía: sella las cosas de los 7 truenos, que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Muy bien. Entonces aquí estamos mirando esto, y nosotros entonces estamos viendo el único libro, la única parte sellada del libro en el Apocalipsis. Muy bien. Ahora hay una medición del templo de Dios, y lo vamos a notar nosotros en el capítulo 11, verso 1 y verso 2, que nos dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los 12 gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Muy bien. Entonces aquí pide que mida el templo, ¿cierto?, durante la tribulación con una vara que mide 9 pies. Aquí estamos hablando de un promedio de 3 metros y parecida a una caña. Si uno mira en el capítulo 40, versículo 5, va a encontrar una situación similar cuando fue medido en esta ocasión. Y uno mira que tiene que registrar también la identidad de los adoradores, y uno mira que Dios siempre está interesado en esto. Él anda siempre buscando adoradores. En Mateo nos decía que anda buscando adoradores, y hay una diferencia, pues, porque en Mateo dice unos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero uno nota que en el atrio exterior no tiene que dejar aparte. Y dice: porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Capítulo 11, versículo 2, ¿cierto? Entonces ahí nos lo está dando con una claridad. Cuando uno mira en Lucas capítulo 21, versículo 24, y mira que Jesús está prediciendo esto, uno se da cuenta que hay algo que referente frente a esto. Aún cuando nosotros miramos los 2 meses finales de la tribulación que habla Daniel capítulo 7 versículo 25, Daniel capítulo 12 versículo 7, y en el mismo Apocalipsis 12, 6, verso 6, verso 14, capítulo 13 versículo 5, entonces lo vamos a observar. Ahora, ¿qué más nosotros estamos observando por esta parte? Estamos viendo el misterio de los testigos de Dios, que nos lo describe el capítulo 11 entre el verso 13 y el 14, que habla de estos 2 testigos, su muerte y su resurrección, que dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1000 años, por 1260 días, otra vez, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran.
Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y los cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entre de ellos y el espíritu de vida enviado por Dios y se levantó. Pero después de 3 días y medio entró en ellos, y después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Entonces aquí nos está hablando de estos personajes que dice, ¿cierto? Y hay un misterio en estos 2 testigos, porque dice: y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 años vestidos de silicio. Entonces la pregunta que cabe hacernos aquí es: ¿quiénes son esos 2 testigos, cierto? Entonces algunos sostienen que son Enoc y Elías, cierto. Si uno va al libro de Hebreos, en el capítulo 9, en el verso 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces ahí está hablando acerca de Cristo, pero está hablando de algo que es que todos los seres humanos deben morir. Algunos dicen que estos 2 testigos pueden ser Moisés y Elías. El problema es que Moisés murió. Dios ocultó su cuerpo, pero murió. Pero según este texto bíblico que todos los hombres deben morir, algunos entonces dicen, bueno, no deberían ser ellos, no deberían ser Enoc y Moisés, sino Enoc y Elías. Porque algunos dicen que es por Moisés, por las señales que estos 2 testigos hacen, que pueden asimilar a Moisés, ¿cierto? Pero al estar en la Biblia mostrando esta parte que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, sería necesario que Enoc y Elías murieran en algún momento, y en la parte escatológica no muestra la muerte. Si fuese en Moisés y Elías, entonces ¿en dónde estaría la muerte física de Enoc? Muy bien, entonces de acuerdo a esto, por eso se ha creído entonces que estos 2 mártires es factible que sean esos 2 olivos, sean Enoc y Elías. Muy bien, uno mira que a causa de Malaquías capítulo 4 versículo 5, que la Sagrada Escritura dice que Dios enviaría a Elías durante el día de Jehová grande y terrible, y uno lo va a mirar también en Mateo 17:11. Entonces la otra cosa que muchos dicen es que como Elías aparece con Moisés en el monte de la transfiguración, podría ser también otra ilustración de que podría ser Moisés y Elías, ¿cierto? Pero uno puede mirar que realmente la apreciación más grande que se puede ver en la escritura es que realmente deberían estos 2 en algún momento morir. Muy bien, y también uno puede mirar pues que las señales que se hacían, por ejemplo, en el caso de Elías, nosotros recordamos que es similar a lo que pasó con Elías, de detener la lluvia, y durante 3 años y medio no llovería, que sería lo que sucedería para la época de la tribulación. Muy bien, ahora los que hablan de Moisés también lo pueden relacionar con Judas 9, donde está hablando que después de la muerte de Moisés, Satanás trató de hacer de tomar el cadáver de él, ¿cierto? Pero uno puede ver que Dios
es diferente. ¿Por qué lo dicen? Porque dice que al Satanás quiso tomar el cuerpo de Moisés. Dicen algunos que piensan esa parte de que es para que Dios no tomara el cuerpo de Moisés en la época de la tribulación y no pudiera actuar en contra del anticristo. Pero son teorías que la gente tiene, pero bueno, al fin de cuentas son los dos olivos. Si es Enoc y Elías, amén. Si es Moisés y Elías, amén. Solamente son como los personajes que representan esta época, y ya cada uno de nosotros, porque no tiene que ver con salvación, no tiene que ver con el propósito directo de Dios para cada uno de nosotros, sea Moisés y Elías o Enoc y Elías. Ahí está la posición, y cada uno de nosotros, pues no es algo doctrinal que nos forme en el crecimiento de la vida espiritual. Entonces algunos optamos, yo soy de uno de los que creo que pueden ser Enoc y Elías, pero también respeto a los que han pensado que pueden ser Moisés y Elías. No tiene que ver nada con salvación, no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad con los hermanos que lo creen de esta manera. Muy bien, hablemos mejor del propósito o ministerio que tiene Dios a través de ellos. Ellos van a venir, ¿qué van a hacer? Van a profetizar, y ellos vienen vestidos de cilicio, que se está hablando acerca de, hay juicio, pero también hay arrepentimiento, hay un llamado al arrepentimiento, ¿cierto? Entonces vienen de cilicio delante de los hombres, y vienen ungidos de parte de Dios. Hay propósitos de ellos también. El misterio, ellos van a destruir los enemigos de la misma manera que los enemigos van a intentar destruirlos a ellos. Otra de las cosas que vamos a ver en ellos es que van a evitar que llueva durante 3 años y medio, lo acabamos de mencionar, y también vienen a convertir el agua en sangre y herir la tierra con toda clase de plagas. Hay la descripción de ellos como la muerte, ¿cierto? Y entonces, aunque ellos a quienes atacan, les atacan, mueren, y ellos tienen ese poder, al final se le permite al anticristo matar a estos testigos, y aquí la palabra se va a utilizar como bestia. Y entonces vamos a mirar que la palabra bestia aparece primeramente mencionada aquí mismo en el capítulo 11, versículo 7, aunque hay otras 35 referencias a ella en el libro de Apocalipsis. Bueno, aquí vemos que aunque él hace esto con los 2 testigos, él no los puede matar hasta que no haya terminado ellos de dar el testimonio, ¿cierto? Entonces aquí nos muestra la Sagrada Escritura que aún así, en esta época tan difícil, Satanás nunca va a poder tocar el cabello de una persona humilde, un santo de Dios, a menos que Dios se lo permita. Acuérdate que en Job capítulo 1:12 Satanás pidió permiso para atacar a Job, pero Dios no permitió que lo destruyese, y también en el capítulo 2 versículo 6 del mismo libro de Job. Entonces uno va a mirar que estos 2 personajes, lo mismo que el apóstol Pablo, al terminar terminan su testimonio. ¿Te acuerdas que en 2 de Timoteo 4:7 habla acerca del término del ministerio del apóstol, cómo lo describe? También entonces lo vamos a mirar ahí en las Sagradas Escrituras. Bien, cosas que estamos viendo frente a esto, ¿cierto? El enemigo entonces, para mostrar el desprecio hacia estos 2 seres vivientes, entonces no va a permitir que sea destruidos los cuerpos de ellos 2, que sean enterrados, sino que los deja para que sean descompuestos por las calles de Jerusalén. Entonces los moradores de la tierra, porque acuérdate que hay una situación, hay una influencia de él sobre una influencia negativa, una influencia satánica sobre los moradores de la tierra, lo que van a hacer es que van a celebrar la muerte de ellos 2, y lo van a hacer de una forma diabólica. Aún van a haber regalos entre ellos mismos, y uno va a mirar que es la única referencia que habla en cuanto a regocijarse en medio de la tribulación, un regocijo de maldad por haber destruido a estos 2 hombres santos de Dios. Y uno va a mirar que los cadáveres de estos 2 profetas van a ser vistos por los gentiles en todas las naciones en el mundo durante un periodo de 3 días y medio. En capítulo 11 versículo 8 nos habla que sus cuerpos van a ser exhibidos
en toda Jerusalén, y dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, y donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Está hablando acerca de la situación moral que se vive en esta ciudad. Entonces habla de Sodoma por su inmoralidad y de Egipto por su mundanalidad. Ahora, hablando de su resurrección, uno va a mirar 3 veces la palabra grande. Dice, una gran voz va a llamarlos del cielo. Capítulo 11, versículo 12 dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. También vamos a mirar en el capítulo 11, versículo 11, el otro gran que dice, cayó gran temor sobre los que les vieron. Entonces estamos mirando esta parte, dice, y pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que les vieron. Y el tercero, estamos viendo la descripción de un gran terremoto que destruye la 10ª parte de Jerusalén y va a matar a 7,000 hombres que van a ser hombres prominentes. Versículo 13 dice, en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Muy bien, entonces aquí estamos viendo esta descripción tan especial. La muerte entonces no puede retenerlos, ¿cierto? Y se van a levantar de la tumba. Juan está hablándonos de una resurrección triunfal, y él por eso dice, después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y dice que cae entonces gran temor sobre los que los vieron. Muy bien, aquí estamos viendo una escena tremenda sobre las calles de Jerusalén, ¿cierto? Mientras que la gente está en esa fiesta y llegaba de todas partes de la tierra para estar viendo los cadáveres de estos hombres que para los seres humanos corrompidos en ese momento va a ser de gran alegría. Y allí también nosotros vamos a mirar las tropas de gente de la bestia, la policía del templo, están todos diabólicos de los reinos de la tierra, y llegan a festejar, a danzar el triunfo de la bestia. Y entonces es cuando viene este suceso, que mientras toda esta gran multitud está ahí, ¿cierto? Nosotros podemos ver la gloria de Dios manifestada. Lo hemos notado en la época de la Reforma protestante, cuando perseguían a todos estos reformadores, la gente se gozaba al verlos en la hoguera, al verlos morir de diferentes maneras, al verlos castigados de esta forma. En el mismo teatro romano vemos morir a muchos de nuestros amados hermanos, y es una cosa terrible. Entonces nosotros vamos a mirar que frente a todas estas cosas, vemos que ellos, en vez de morir, ellos se levantan, y aquellos personajes que están allá tienen que reaccionar de una forma tremenda al ver que son levantados, ¿cierto? Y Juan nos va a hablar acerca de una especie de rapto triunfal que ellos van a tener, y dice que oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron, ellos se arrepentirán por lo que han hecho, y van a experimentar uno de los grandes milagros de la historia, pues, que es la resurrección de estos hombres. Y es tremendo. ¿Te acuerdas cuando en Lucas capítulo 16 versículo 30 y 31 estaba este hombre Lázaro pidiendo que pudiera este hombre ir y predicarles el evangelio a su familia? Y entonces la respuesta que escucha es: si no oyeron a Moisés y a los profetas, si no escucharon los principios que estaban a través de la escritura dados por Moisés y los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque algunos se levanten de los muertos. Y aunque esto sea tremendo en la época de la tribulación,
la situación que se va a vivir en aquel momento va a ser terrible. Hablemos entonces, pasemos al capítulo 11, versículo 15 en adelante, en donde nosotros vamos a mirar la séptima trompeta, que nos va a representar algo tremendo porque va a mostrar la visión del reino de Cristo, ¿cierto? Entonces ahí vas a encontrar que dice el séptimo, aquí lo estamos viendo en la pantalla, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decía: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Entonces aquí nos muestra que el séptimo ángel va a proclamar la gloriosa noticia de que muy pronto el Señor Jesucristo va a tener posesión de las naciones del mundo como su gobernador por el derecho que él mismo tiene, y va a anunciar va a tener una doble reacción. La primera, que los ciudadanos del cielo se van a regocijar, y la segunda es que en vez de que los ciudadanos de la tierra lo hagan, como no aceptan el señorío de Cristo, las naciones se van a enfurecer. No en vano notamos hoy en el mundo que hay un rechazo hacia Cristo. Si tú ves, por ejemplo, las marchas de comunidades que van en contra de la naturaleza del ser humano, de la naturaleza de la relación que Dios quiere entre seres humanos, de la relación de hogar y de la relación de familia, vas a notar que al salir por las calles hay una burla de Dios, y van a presentarse en personas en un estado deplorable por las calles. Lo vemos hoy, que entonces salen en las marchas a colocarse como si fueran Cristos, desnudos, sodomitas, y en una burla de lo que es Dios. Y si en alguna de esas, yo he notado que en algunas de esas marchas alguna persona creyente se ha metido ahí en medio de esas marchas, han salido agresivos contra ellos y agresivos contra lo que representa Dios, para ellos religión, y ha sido algo terrible, y lo estamos viendo en nuestros tiempos, que todavía está el Espíritu Santo sobre la tierra. ¿Te imaginas en ese tiempo en donde al presentar en esta parte que es la visión del reino de Cristo, pues las naciones van a estar enfurecidas en contra de todo lo que represente Dios? Hoy vemos eso, hay gente que se enfurece en contra de lo que representa Dios, y alguno de ellos me está escuchando en este momento va a estar furioso porque estoy hablando del reinado de Cristo y estoy hablando de unos principios de vida que van a funcionar, y que Dios es Dios y Dios nunca va a dejar de ser Dios, porque alguna persona en su querer anular a Dios. Pero ¿cómo vamos a anular lo que es? Cuando yo escucho a algunos agnósticos, a algunos ateos hablar acerca de Dios, yo digo: Dios mío, ¿para qué le dan tanta importancia? Si Dios no existiera, no le dieran importancia. ¿Por qué le dan importancia? Pues porque Dios existe, y nosotros vamos a notar que siempre va a haber una furia y un enojo cuando se menciona el nombre del que vive por los siglos de los siglos y del que es Dios. Nosotros somos criaturas, Él siempre va a ser mayor que nosotros. Bueno, entonces aquí nos habla pues de ese séptimo ángel que prepara no solo la consumación de los siglos, sino que también va a preparar para la explicación de todas las cosas. Por eso dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el ministerio de Dios se consumará. Capítulo 10, versículo 7. Entonces vemos que el ministerio de Dios es a la larga, está mostrando algo del reino de Dios para establecer algo que es especial y que Dios lo va a hacer, que es la justicia sobre la tierra. Y vemos el ministerio de Dios, ¿cierto?, a través de los tiempos, por encima del pecado, y que en medio de la obra que Él está haciendo ha permitido que el hombre tenga un tiempo de arrepentimiento, y aparentemente el mundo está corriendo sin freno a través del pecado. Entonces vamos a ver que los enemigos de la justicia y de lo que es para nosotros más querido van a crecer en poder, van a esparcir sangre, la oscuridad sobre la paz de la tierra se va a mover, y va a haber la pregunta, ¿cierto? ¿Dónde está Dios? Hoy en día algunos lo pueden decir: hombre, ¿por qué? ¿Dónde está el Señor cuando están muriendo misioneros? Cuando iglesias son derribadas hoy en día, por ejemplo, en el caso de lo que estamos mirando hoy hacia el oriente, sobre la China, ¿cierto? Millones de personas están siendo oprimidos, están siendo desesperados, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Sencillamente Dios está esperando
El mundo tiene que marchar, la maldad tiene que marchar hasta ese punto para que la gloria de Dios se manifieste en algún momento, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no se mueve? ¿Por qué el pecado continúa creciendo? Y lo que podríamos decir es que Dios es grande y hay un misterio en la tardanza de lo que Dios está haciendo, pero en alguna manera el Señor está tomando posesión, y ya podríamos decir que en este tiempo es factible que los ángeles del Señor ya estén preparando la trompeta en sus manos, y por decreto de nuestro Dios Todopoderoso, ¿cierto? En determinado momento la trompeta va a sonar y todo este evento que estamos mirando apocalíptico va a suceder sobre la haz de la tierra. La Biblia nos va a mostrar y nos va a decir en el capítulo 11 versículo 19: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Qué espectacular momento, qué momento tan tremendo, ¿cierto? Que nosotros estamos viendo todo lo que está sucediendo desde el reino de los cielos. Estamos viendo la obra de Dios de una manera tremenda desarrollarse sobre la haz de la tierra. Y qué especial que nosotros podemos esperar ese glorioso día en donde el Señor se ha de manifestar hacia todos nosotros de una manera tan especial. Necesitamos que el Señor se siga glorificando en medio de los tiempos. Necesitamos que tener nuestras vidas en una entera consagración delante de Dios, en la obra del Señor. Los propósitos de Dios van a continuar sobre la tierra, y el Señor va a cumplir su propósito. La Biblia dice que el Señor cumplirá su propósito. El mismo salmista David lo decía: Jehová cumplirá su propósito en mí, porque su misericordia es para siempre. La palabra se ha de cumplir. El cielo y la tierra pasarán, dicen las Sagradas Escrituras, pero mis palabras no pasarán. Entonces es algo que podemos nosotros mirar. Y yo quiero decirles en esta hora que hablar de estos eventos es mirar cómo Dios interviene en la situación de la tierra. Mientras estoy estudiando el libro de Apocalipsis, noto que muchas personas a través de medios de comunicación han salido películas, se habla mucho acerca de Apocalipsis, y muchos especulan frente a esto, y lastimosamente a veces nos gusta más la especulación y que nos hablen de cosas que a lo mejor, quién sabe, van a suceder, y no de hablar de lo que la Biblia habla directamente, y que cada uno de nosotros, al ir mirando lo que está sucediendo sobre la tierra, puede ver la mano de Dios. Aunque lo que estamos hablando de los eventos hacia el Apocalipsis son cosas que todavía no están sucediendo. Estamos iniciando el tiempo final de la iglesia, pero como lo hemos notado nosotros en este libro de Apocalipsis que hemos venido viendo desde el capítulo 1, 2, 3 en adelante, estas cosas van a ocurrir para un tiempo determinado en la época de la iglesia cristiana. Y aunque hemos visto etapas en la época de la vida cristiana, esto que estamos viendo no es para nuestros días hoy, sino que pues en este instante. Si el arrebatamiento llega mañana, arranca de ahí, pero estos eventos son para presentarse en esta etapa, desde el momento en que la iglesia sea arrebatada al reino de los cielos. Muy bien, aquí vamos poco a poco en nuestro estudio del libro de Apocalipsis. La próxima clase estaremos hablando acerca del reinado del diablo, cómo se mueve. Eso está entre los capítulos 12, del 12 en adelante, y cómo se van a ir dando estos espacios que nos habla las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga a